algún problema con el audio, esas cosas también se me avisan, porque yo no he revisado. Sí, ya. Ahora vamos al Note. Ya. Entonces ahora vamos a entrar en potencia instantánea. Ya. Potencia instantánea. Y no sé si se está compartiendo. Listo. Entonces, bueno, yo siempre lo que intento es justamente que ustedes tengan a la mano todo lo que se está resolviendo aquí. Entonces, por eso es que envío todo esto de grabado y todo, porque a ustedes les va a permitir volver a ver la clase, parar, detener, algo no les quedó claro, otra vez le ven, ¿sí? Esa es la idea de ir grabando la clase, ¿ya? No es por- porque sí. ¿Por qué grabo la clase? Porque yo aprendí este método de ir grabando la clase en otras universidades. Se tienen estas clases grabadas para que los estudiantes tengan la facilidad de regresar a ver, ¿sí? Porque ahora estamos en un mundo donde nosotros tenemos un déficit de atención menos de 5 minutos. Ustedes están aquí, pero en realidad no están aquí. Sí, ya me dejaron escuchar ese entonces, esto ayuda a que ustedes regresen, vuelvan a ver, analicen todo esto, ¿sí? Entonces, bueno, vamos. Ya. En la potencia instantánea, ¿qué es? Va a ser la multiplicación de lo que es la, el voltaje en el tiempo por la corriente. ¿Por qué estamos hablando instantánea? Porque esto debemos de calcularle a cada momento en cada instante. Es diferente a DC porque en cambio en DC solo teníamos un valor constante que servía todo el momento, ¿sí? En cambio aquí nosotros estamos hablando que el voltaje es de esta manera y la corriente puede ser de esta otra manera. Y para realizar la multiplicación, ¿qué va a ser? Punto por punto en ese instante, ¿sí? Entonces la cosa ya se complicó. Entonces, cuando nosotros tenemos lo que es el voltaje en el tiempo va a ser igual. Nosotros que teníamos que era igual a raíz de 2 por el voltaje VRMS por el coseno de la frecuencia de omega de t más un ángulo o menos un ángulo de voltaje. Mientras que la corriente T es igual a raíz de 2 por voltaje V y RMS por coseno de omega t más el ángulo de corriente. Entonces, nosotros queremos encontrar la potencia en el tiempo. La potencia del tiempo va a ser la multiplicación de estas dos variables en el tiempo. Y esto va a ser igual a que raíz de 2 por raíz de 2 nos da 2 por el voltaje VRMS por IRMS por coseno de omega de t más el ángulo de voltaje y por coseno por coseno. Por coseno
¿De quién? De omega de t más el ángulo de corriente, ¿sí? Entonces, esta potencia ya vemos que depende de dos funciones coseno y estamos asumiendo que tanto el voltaje como la corriente tienen la misma frecuencia. Entonces, de aquí en adelante comúnmente vamos a estar realizando ejercicios con la misma frecuencia, ¿sí? Comúnmente. Entonces, en este caso, estamos asumiendo que las dos frecuencias son iguales y este va a ser, no, este pedacito le voy a llamar mi ángulo A y este otro pedacito mi ángulo B. Y recordando las funciones trigonométricas, coseno de A por coseno de B es igual a 1/2 de coseno de A menos B más coseno de A más B. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar esta función trigonométrica en esta ecuación y vamos a tener la potencia en el tiempo. Y esto va a ser igual a 1/2 por 2 por voltaje BRMS por IRMS por, veamos qué nos queda, por coseno de quién, de A menos B. Esto nos queda que nos va a quedar en función del ángulo de voltaje menos el ángulo de corriente más el coseno de la suma de los dos, que sería 2 veces omega de t, más el ángulo de voltaje más el ángulo de corriente. ¿Sí? Entonces, esta función en el tiempo nos queda P de T es igual al voltaje BRMS por IRMS por coseno de el ángulo de voltaje menos el ángulo de corriente más el voltaje BRMS IRMS por coseno de 2 omega de T más los dos ángulos. Ya. Ahora, a esta parte de aquí se la conoce como, si le ven, esta parte de aquí está voltaje por corriente por el coseno de un ángulo. ¿Esta depende del tiempo? No. Entonces, a esta se le considera como una componente constante. Es decir, es una potencia constante. ¿Sí? Mientras que la otra, esta de aquí, sí le ven que depende del tiempo y depende de 2 veces la frecuencia. Y esta le ponemos que es dependiente del tiempo, ¿ya? Y que tiene una frecuencia que es 2 omega. Esta componente que es constante en el tiempo, se le conoce como mi componente promedio, ¿sí? Que luego también vamos a hacer otro cálculo, ¿ya? Mientras que esta va variando en el tiempo. Comúnmente nuestros medidores de potencia miden este valor de aquí, pero no me miden la potencia en el tiempo, sino que me mide solamente el promedio, ¿ya? Porque si le ven que esta en el tiempo depende de cada puntito.
Entonces, para evaluar eso, tenemos que hacer la gráfica, ver qué tiempo queremos y todo eso. Entonces, nuestros medidores solamente miden la potencia promedio. Entonces, veamos qué es esto de aquí. Ya, esto de aquí ya de potencia en corriente alterna ya cambia, como le ven, ya cambia con respecto a lo que es corriente continua, porque en corriente continua solo teníamos un valor y ya está, ¿sí? No dependíamos de ángulos. Aquí ya me está dependiendo de ángulos. Entonces, vamos a tener la potencia en el tiempo, este de aquí, el tiempo, ¿sí? Y vamos a tener que mi potencia, debido a que es la multiplicación entre voltaje y corriente, va a tener una forma más o menos algo así, ¿sí? Ya. No es exactamente como el voltaje que era sinusoidal, cuyo origen era en cero, sino que por la multiplicación de todo esto vamos a tener como un offset. Y también si le vieron que esta potencia en el tiempo tiene un offset, que es la potencia, la componente constante, y es la que me va a decir el eje de la fuente, el eje de la función. Entonces aquí yo voy a tener esta línea de aquí roja. A esta línea roja, esta de aquí, esta es la potencia promedio o average. Vamos a ponerle PM, ¿sí? Potencia media, llamémosle potencia media. Potencia media o también average, que van, no me acuerdo cómo está en el libro, o potencia promedio, ¿ya? Y también vamos a tener que esto de aquí, justamente esta potencia promedio, ¿a qué es igual? Al voltaje VRMS por IRMS por el coseno, que es esto de aquí, por el coseno de voltaje phi menos el voltaje de la corriente, ¿sí? Y también tenemos que la frecuencia de esta potencia es 2 omega de t. Entonces, por ejemplo, este de aquí, este de aquí es mi periodo. Es decir, tengo dos formas de onda en un solo periodo, ¿ya? A eso se refiere que la frecuencia es 2 omega de t, ¿ya? Y como ven, la potencia podría ser, esta potencia en el tiempo podría ser completamente positiva, completamente negativa. Todo cambia dependiendo del equipo que estamos usando. Y eso ya van a ver un poco en máquinas eléctricas, ¿sí? O en conversión de energía. Pero al momento lo único que les sirve a ustedes conocer es que la potencia en el tiempo puede ser mayor que cero cuando absorbe potencia. O sea, el equipo absorbe potencia. ¿Qué equipos absorben potencia? Resistencia, la inductancia, el capacitor, todo eso son todos los elementos pasivos, ¿sí? Y es menor que cero cuando genera, ¿ya? Y esa es una convención de signos que se utiliza. Ahora, puede haber materias en niveles superiores que cambien esta convención de signos, ¿ya? Todo depende. Yo, por ejemplo, yo les sé cambiar a veces dependiendo qué es lo que quiero y qué estoy analizando. A veces se me hace más fácil poner la generación positiva cuando estoy analizando solamente equipos de generación. Ahí ni quiero verle a la carga, entonces no le veo a la carga como algo negativo, ¿sí? Como fuente negativa. Pero todo depende como ustedes
se adecue. Comúnmente se utiliza esa convención de signos, al menos en este curso, ¿ya? Entonces, como ven, la potencia instantánea cambia en el tiempo, y por lo tanto se necesita la potencia promedio, ¿ya? Esta potencia promedio que habíamos calculado, esta potencia, que es igual a voltaje VRMS por IRMS y por coseno de la diferencia de los ángulos, ¿sí? Esta es la potencia promedio que de aquí en adelante, en vez de llamarle PM, le vamos a llamarle con una P grande, una P mayúscula. A esta potencia promedio se la conoce como potencia activa. Y a este cos entre el ángulo de voltaje y el ángulo de corriente se le conoce como el factor de potencia. Este factor de potencia es igual al coseno de la diferencia de los ángulos. Esta diferencia de los ángulos, recuerden, ¿quién portaba esa diferencia? Era la impedancia. Entonces, esto también es igual al coseno del ángulo de la impedancia. ¿Sí? La impedancia que estemos analizando o la impedancia del circuito. Entonces, este factor de potencia nos va a estar ayudando a ver y a calcular esta potencia promedio, esta potencia activa. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a analizar este factor de potencia con distintas cargas. No vamos al tiempo. Muy bien. Ya. Entonces, este factor de potencia me está dando dependiendo de este ángulo. Antes de ir, la ventaja de este tipo de cálculo es que estamos considerando los propios fasores para calcular la potencia. Ya no estamos considerando el tiempo. Entonces, de estas ecuaciones que les hice antes, lo que nos debe quedar es esta ecuación en la cabecita. Esta ecuación va a estar hasta el fin de la carrera y cuando trabaje. ¿Ya? ¿Qué es? Que la potencia activa, que es lo que yo estoy midiendo en el sistema, me va a depender del voltaje VRMS, del IRMS y de un ángulo de desfase. ¿Ya? ¿Cómo le considero el ángulo de desfase? A través del factor de potencia. ¿Ya? Ahora, el voltaje VRMS es algo que yo puedo medir con el multímetro. El IRMS es algo que puedo medir con el multímetro. Y el ángulo de desfase, ustedes vieron que también yo puedo medir con el cosímetro. ¿Sí? Eso pierdo. Entonces, con eso yo puedo calcular mi potencia y también cuando hacemos los cálculos, no necesito hacer el cálculo en el tiempo, sino que puedo hacer el cálculo en el dominio de la frecuencia, solo considerando esta ecuación. ¿Sí? Ya la ecuación de lo anterior, hasta se pueden olvidar si es que no pregunto en teoría. ¿Sí? Pero sabemos de dónde viene, que es voltaje por corriente en el tiempo y solamente realizamos los cálculos y de ahí es que sale esta potencia activa. Ahora veamos este factor de potencia. Cuando nosotros tenemos una carga resistiva, veamos qué sucede. Cuando tenemos una carga resistiva, el ángulo de voltaje y el ángulo de corriente son iguales, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia es igual a 0, por lo tanto, el factor de potencia es coseno de 0 grados y esto va a ser igual a 1. Por lo tanto, la potencia
para una carga resistiva va a ser igual al voltaje VRMS por IRMS por coseno de 0 grados. Y esto me va a quedar solamente voltaje por corriente en sus valores RMS. Ahora veamos con carga puramente capacitiva. Puramente pura. Yo tengo que, en cambio, el ángulo de voltaje menos el ángulo de corriente era igual a menos 90 grados, ¿sí? Que teníamos ese desfase. Ahora, considerando eso, el factor de potencia era igual a coseno de menos 90. Coseno de 90 siempre va a ser 0. Por lo tanto, la potencia activa del capacitor es igual a 0. ¿Sí? Cuando tenemos una carga puramente capacitiva, en cambio, no vamos a tener una potencia activa. Vamos a tener otra cosa que luego iremos viendo qué es, pero al menos potencia activa, es decir, esa potencia promedio, no vamos a tener cuando es capacitiva. ¿Ya? Se anula. Luego tenemos carga inductiva pura. Tenemos que la diferencia de voltaje y la diferencia de corriente es igual a 90 grados. Por lo tanto, el factor de potencia será igual a coseno de 90 igual a 0 y por lo tanto la potencia promedio de la carga inductiva es igual a 0. Ya. Entonces, como ven, el factor de potencia va a variarme, el factor de potencia va a variar entre 0 y 1, ¿sí? 1 si es puramente resistivo y 0 si es puramente capacitivo o inductivo, ¿ya? El factor de potencia no puede ser negativo, pero vamos a ver ciertas características que tiene el factor de potencia, que vamos a ir viendo un poquito después, ¿ya? Ahora, regresemos a la ecuación anterior. Ya. La ecuación anterior, P de T, era igual a una componente constante que era igual al voltaje RMS por IRMS por coseno de phi, por coseno de phi voltaje menos phi corriente, más el voltaje VRMS por IRMS por coseno de 2 omega de T más los ángulos. Ya. Para la solución que vamos a hacer en este momento, vamos a asumir que el ángulo de voltaje es igual a 0 grados, es decir, inicia en el origen, y el ángulo de corriente es igual a menos phi. Esto es por facilitar los cálculos. Por lo tanto, la diferencia de los ángulos va a ser igual al ángulo phi, y por lo tanto tenemos que el factor de potencia es igual a cos phi. ¿Ya? Entonces nos queda que la potencia en el tiempo va a ser igual al voltaje VRMS por IRMS por coseno de phi más el voltaje VRMS por IRMS por coseno de 2 omega de T menos el ángulo phi. Entonces vamos a ver, este de aquí
habíamos dicho que es mi potencia promedio, ¿sí? Vamos a trabajar con esta partecita de aquí, que es la que nos toca desglosar y ver qué sucede con esa parte que varía en el tiempo. Entonces, para trabajar con esa ecuación de aquí, vamos a recordar una identidad trigonométrica que es coseno de A menos el ángulo B es igual a coseno de A por coseno de B más seno de A por seno de B. ¿Sí? Considerando esto, P de T es igual a la potencia activa, que no le estamos haciendo nada, más el voltaje BRMS por IRMS por coseno de 2 omega de T, por coseno de 2 omega de T por coseno de phi, ¿sí? Más, le continúo acá, más el voltaje BRMS por IRMS por seno de quién? Seno de A por seno de B, que sería seno de 2 omega de T por seno de phi. Ya. Esta componente que nos da aquí, esta de aquí, viene a ser la potencia, esta de aquí, esta viene a ser la potencia que fluctúa en las componentes resistivas. Potencia que fluctúa en las componentes resistivas, ¿sí? Mientras que esta segundo componente viene a ser la variación de potencia en componentes reactivos, es decir, inductancia y capacitancia, ¿sí? Y a esta potencia se la conoce como Q. Y a esta se la conoce como potencia reactiva. Entonces, nosotros tenemos una potencia activa cuando estamos en alterna, una potencia activa que va a ser igual al voltaje RMS por IRMS por coseno de phi. Y luego tenemos una potencia reactiva que va a ser BRMS por IRMS por seno de phi. Y vamos a tener estas dos componentes como parte de mi circuito AC. Es decir, no tengo solamente un valor de potencia, ¿ya? Sino que mi valor de potencia se divide en dos, una activa y otra reactiva, ¿ya? Y que va a depender de los elementos del circuito. Y puedo analizar esta potencia solamente con fasores, ¿sí? Si no, siempre deberíamos de hacer los cálculos anteriores para cada circuito. Nos queremos eliminar todo ese trabajo y de ahí es que salen estas dos ecuaciones y estas dos ecuaciones toda la carrera le van a ver y en la vida profesional estas dos, ¿sí? El viernes les voy a explicar un poco de qué se trata tener esta potencia reactiva, ¿sí? Lo dejamos ahí.